Hoy quiero hablar de la paz, de la justicia, de la equidad, de la solidaridad, del respeto, porque considero que son las llaves indispensables para abrirnos el camino hacia un futuro mejor, hacia un futuro que todos ansiamos. Independientemente de nuestras preferencias políticas, es el deseo mayoritario de un pueblo cansado de inequidades, de corrupciones, de abusos, de desmoralizarse permanentemente frente a promesas que no se cumplen, frente a milagros que dicen que se producen, pero en realidad no llegan nunca a la gente. Y esos cambios son posibles, pero son posibles solamente sobre la base de esos valores que, repito, tienen que ver con la paz, tienen que ver con la justicia, tienen que ver con la solidaridad, con un humanismo trascendente, basado en valores éticos, morales, que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo, basado en la fe y basado en la esperanza en que es posible, basado en el entusiasmo, basado en el espíritu de lucha necesario para defender nuestros derechos, para defender los derechos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros descendientes. Demasiadas cosas hemos ido dejando pasar, demasiadas cosas estamos viendo suceder que no deberíamos permitir. Y hablo indudablemente desde mi pertenencia partidaria a la Unión Cívica Radical, un partido que de ninguna manera considero que está agotado, aunque considero que muchos de sus dirigentes están absolutamente agotados, pero agotados por la desconfianza que provocan en la gente. Pero yo creo profundamente en este radicalismo que debe recuperar ese espíritu democrático, republicano, humanista, ocupado de la gente, de sus problemas, de sentido ético, solidario. Creo profundamente en ese radicalismo transformador y no creo en ese radicalismo acomodaticio, prebendario, burocrático, conformista, pactista muchas veces. Algunos me acusan por decir estas cosas que no creo en la unión o que fomento la desunión de los radicales. Y yo estoy fomentando la unidad de los radicales, pero estoy fomentando también la unidad de todos los partidos políticos y de todos los sectores de la comunidad, también de los independientes, que creen en las mismas cosas que creemos nosotros, que tienen que ver con la posibilidad de mejorar y no de estar cada vez peor, con la posibilidad de vivir en un mundo más tranquilo, en un mundo de progreso basado en el esfuerzo, basado en el sacrificio de todos, en el sacrificio común, y no donde algunos se aprovechen del sacrificio del conjunto. Estoy hablando de un radicalismo basado en un humanismo que debe ser bandera de otros partidos por su antigüedad, por su trayectoria, que nos enorgullece, aunque muchas veces
debamos agachar la cabeza ante algunas actitudes de algunos dirigentes que han comprometido esa honorabilidad y esa credibilidad que siempre ha tenido el radicalismo a través de más de 120 años. El radicalismo es el partido más antiguo de la Argentina, es el partido moderno más antiguo de la Argentina, y ha honrado esa trayectoria, ha nacido en su lucha contra el régimen, y hoy debe recuperar esa mística para luchar contra un régimen corrupto, contra un régimen que se aprovecha de la gente, que se aprovecha y que considera que lo electoral es todo en la democracia. Y lo electoral está precisamente viciado de demasiadas trampas. Y la democracia está viciada de demasiadas trampas y arbitrariedades que la convierten en una entelequia, que disminuyen su categoría, que disminuyen su credibilidad, que disminuyen su objetivo, que debe ser el de servir al pueblo. La democracia debe ser del pueblo como base de su poder, pero debe estar también para servir al pueblo como objetivo de su poder. Y se equivocan muchos dirigentes que la están desprestigiando, de mi partido y de otros partidos. No quiero hacer nombres, todos los conocemos, todos sabemos quiénes están saturados. Y todos sabemos también que dentro del radicalismo estamos iniciando una epopeya difícil sin duda, porque estamos luchando contra toda una estructura de mucho tiempo, de muchos años, y lo estamos haciendo como podemos, y confiamos en que lo vamos a conseguir. Confiamos en que lo vamos a conseguir porque sabemos que somos representantes de las ambiciones y los deseos de la mayoría de la población. Una población que quiere paz, que quiere justicia, que quiere equidad, que quiere responsabilidad, que quiere gobiernos serios, no corruptos, no entongados con la justicia, con poderes, con los distintos poderes, para permanecer y siempre permanecer con sus privilegios. Pero no vine acá para hablar del radicalismo de mi partido, vine a hablar de la política en general, pero vine fundamentalmente para hablar de la paz y de la justicia y de la solidaridad y del respeto, que son elementos indispensables, decía, para el resurgimiento de un Estado que debe estar al servicio de la gente. Y vengo a hablar hoy porque me surgen algunos, y voy a nombrar solamente algunos, me surgen demasiados hechos que han ocurrido últimamente, pero voy a nombrar solamente algunos. Voy a nombrar el caso de Tatiana, por ejemplo, un caso que nos ha conmovido como sociedad, un caso que no está esclarecido, y raramente no está esclarecido y está enturbiado por muchas situaciones. Y quiero preguntar si por algún motivo existe la posibilidad de que el cadáver de Tatiana haya sido descubierto 12 horas antes y por algún motivo político haya sido anunciado 12 horas después. Quiero preguntar qué ha pasado con este joven de Villa Ángela, Ángel Molina, creo que es el nombre, de 24 años, cuyo padre está denunciando que fue detenido y que le devolvieron un fémur que tiene el ADN que le pertenece y el resto del cuerpo que no tiene ninguna característica que le pertenece y que tiene una cabeza de mujer. Y los sospechosos de las torturas han sido trasladados de la policía. Y no quiero con esto acusar a toda la policía, porque indudablemente en toda institución hay personas corruptas y personas muy honestas. Pero sí quiero decir que están sucediendo cosas demasiado raras. Quiero decir lo de Castelli, donde pobres contra pobres están enfrentándose desde hace tiempo en situaciones explosivas. Quiero decir lo del Interfluvio. Quiero decir la situación en que vive
en que viven los aborígenes de nuestra tierra, nuestros hermanos aborígenes, donde parece que para ellos no existiera constitución, no existiera ley, no existiera democracia, no existieran derechos, donde para ellos todo fuera discriminación. Quiero decir, ¿qué sucede con la educación? ¿Qué sucede con la salud? ¿Qué sucede con tantos hospitales que se construyen pero son cáscaras vacías porque no tienen médicos, porque no tienen medicamentos, porque no tienen insumos, porque la gente se muere, porque tiene que ser trasladada a otros hospitales? Quiero decir, ¿qué pasa con la pobreza? ¿Qué pasa con la inseguridad que nos afecta a todos y nadie la reconoce? ¿Qué pasa con la inseguridad que afecta mucho más que a los que vivimos en el centro? Afecta muchísimo más a quienes viven en la periferia. Muchos de ellos inocentes. Son demasiadas cosas que pasan y que siempre tienen explicaciones. Y tenemos una sociedad que trata de justificar. Y veía también ayer lo que está sucediendo en Bolivia, donde con esa justicia comunitaria que promueve la Constitución y que muchos dicen que promueve también el ajusticiamiento por mano propia, que permite el linchamiento, han linchado a un chico de 16 años, sin juicio previo, sin nada. Decían que estaba acusado de haber violado y asesinado a una mujer. Pero así cualquiera puede ser indicado por alguien, tal cual como le pasó a Matías Berardi, que lo acusaron de ladrón y le permitieron que lo mataran. Así cualquiera puede ser acusado de algo que no cometió y ser ajusticiado y ser sometido sin juicio previo. Eso no es garantismo. Eso es dar derecho a la defensa que tiene todo ser humano, pero no para defender a los delincuentes. Eso es el derecho que debe ser para que jueces competentes, responsables, condenen con las condenas que deben dar a los que resulten realmente responsables. Eso debe ser para que todos tengan un acceso mejor a la justicia, que permita menos violencia, que sientan que la justicia los respalda. Eso es democratizar la justicia. Tenemos que discutir por qué el Estado no coloca defensores oficiales, letrados, para que defiendan a la gente. Porque quien no tiene el acceso a un abogado, no tiene la posibilidad de acceder a la justicia. ¿Por qué el Estado no coloca jueces multifueros itinerantes que vayan a aquellos pequeños lugares para resolver cuestiones menores o cuestiones importantes tal vez que provocan enfrentamientos? Eso es democratizar la justicia. ¿Por qué no tenemos una justicia que nos asegure que quienes delincan, aunque sean funcionarios, sean condenados como deben ser condenados, y que no digan que me refiero solamente a quienes son oficialistas hoy, o que me refiero al justicialismo, al Frente para la Victoria? No tengo nada contra la gente del Frente para la Victoria. No tengo absolutamente nada contra la militancia que cree en este proyecto. Seguramente ellos también creen que esto es lo que le va a posibilitar un país mejor. Yo estoy convencido de lo contrario, pero respétenme mi opinión. Estoy en contra de todos aquellos sinvergüenzas que se aprovechan del poder para mentir, para engañar, para enriquecerse, para atornillarse a sus puestos, para vivir de privilegios que son a costa de la gente, del conjunto social. Y todo esto tenemos que cambiar y no tenemos que tener miedo a participar. Y esta es una convocatoria a todos, a los radicales, a los peronistas, a los del Frente para la Victoria, a los independientes, a todos, a los socialistas, a los conservadores,
a todos. Veamos qué podemos hacer, en qué podemos ponernos de acuerdo para que esa democracia que nosotros pregonamos y para que esa unidad que nosotros pregonamos surja de las bases y no de la imposición de nadie, pero surja de las bases para buscar respuestas que la sociedad necesita, no respuestas que sirvan solamente para satisfacer las apetencias de quienes nos dirigen. Y este es un cambio que estamos iniciando, pero lo estamos iniciando como una epopeya y sabemos que no es inmediato. Y sabemos que va a depender, la rapidez va a depender de la ayuda que recibamos de toda una comunidad. Y que no nos pidan la perfección al principio, porque vamos a hacer y estamos haciendo lo que podemos. Y no le pedimos que nos voten a los radicales, le pedimos que hagan lo mismo, cada uno en sus partidos, cada uno en sus centros sociales, cada uno en los lugares a donde pertenecen, para ir perfeccionando esta sociedad que necesita fundamentalmente de la decisión de cada uno de nosotros de transformarla sin apasionamientos partidarios, sin apasionamientos y sin pensar que podemos perjudicar a alguno de nuestros líderes. El único liderazgo que existe real en este momento es el del pueblo, y es un pueblo que se siente desvalido, que se siente desesperanzado, y tenemos que recuperar la esperanza, tenemos que hacer posible las transformaciones que necesitamos, y eso depende de nosotros. Estas desigualdades que decía, estas injusticias que hemos visto últimamente. Y quiero no olvidarme también, para que no digan que solamente hablo del justicialismo, quiero decir también que ayer he leído con mucha sorpresa y con mucha bronca que en San Bernardo ha sido atacado el presidente del Consejo Justicialista, el presidente de la bancada del Consejo Municipal Justicialista. Y lo condeno como condeno cualquier agresión y cualquier hecho de violencia. Esa no es la democracia que queremos. Y condeno también si realmente existe algún hecho de corrupción como ha sido denunciado. Y creo que la justicia debe actuar con firmeza en ese y en todos los casos que se denuncien y con celeridad. No deben dejar pasar, no importa si son amigos o no son amigos, no importa, aquí lo que importa es la responsabilidad que tenemos frente a una sociedad desvalida, desesperanzada, descreída de sus instituciones. Y solamente con una sociedad que cree en sus instituciones seremos capaces de avanzar hacia el progreso que todos anhelamos. Y eso quiero dejar esta reflexión, una reflexión que va mucho más allá de hablar de democracia y hablar de república o hablar de federalismo como entelequias. Sin democracia, sin república, sin federalismo, no hay salida posible para cada uno de los individuos que conformamos esta sociedad. No hay proyecto de nación posible sin respetar esa división de poderes que nos garantiza los derechos que nos corresponden, que nos garantizan la libertad, que nos garantizan el progreso. Y no es un camino fácil, es un camino de esfuerzos, es un camino que debemos iniciar cada día y que no debemos aflojar. La libertad no la regala nadie, la libertad es algo que debemos conseguir. La democracia real no la regala nadie. Cada uno quiere aprovecharse de su nombre para hacer sus propias conveniencias. Y la democracia entonces es algo que tenemos que ganarnos cada día.